ahora sí. Esta clase se va a tratar sobre principalmente la demanda, porque quedamos en la demanda como instrumento que da inicio a un proceso. Ya sabemos que se puede iniciar a través de una medida prejudicial, pero ya vimos las medidas prejudiciales, a propósito de las precautorias, y ahora vamos a ver la demanda. Ya dimos una definición de demanda, también hay varias definiciones en el mismo apunte que ustedes pueden revisar, pero lo importante de la demanda es que es un instrumento o un acto jurídico procesal mediante el cual se le solicita al juez la apertura de un proceso. Y la demanda contiene tanto la acción procesal como la pretensión. Eso es lo importante respecto de la demanda. Ahora bien, la clase pasada quedamos en esta materia tan interesante y especial de esto si existe realmente la obligación de demandar. Dicho de otro modo, si el acto de demandar es un acto voluntario o puede ser forzado. La conclusión a la que llegamos en la clase pasada fue que realmente nadie está obligado a presentar una demanda, sino que más bien estamos frente a lo que se denominan cargas procesales, es decir, la actuación vinculada al interés de una parte. Si no se realiza la actuación, no se va a tener el beneficio jurídico que el ordenamiento establece. Entonces, más que una obligación de demandar, los casos son las cargas o la situación en que la parte activa tiene sometida su pretensión, su interés a demandar, en el sentido de que si no demanda va a perder su pretensión o va a tener que atenerse a lo que se resuelva en el proceso respectivo. Y al respecto vimos por lo menos cuatro situaciones que son conceptualizadas clásicamente como obligación a demandar, pero que nosotros las vamos a tener como eh, cargas de la parte activa para demandar. ¿En qué situación está obligado? Y ahí lo primero, no sé si lo primero que ustedes pueden ver en el apunte son las medidas precautorias prejudiciales. Bien rápidamente, porque esto lo vimos en la clase pasada, pero estamos retomando porque aquí quedamos, bien rápidamente, en las medidas precautorias prejudiciales existe la carga procesal de demandar. ¿Por qué? Porque si no se demanda, se pierde la medida precautoria prejudicial que se ha ordenado y se ha conseguido. El plazo para demandar va de 10 a 30 días. Entonces, la carga procesal es perder la medida precautoria prejudicial concedida. Ahora, en la jactancia tenemos una persona que dice tener derecho sobre otro, y este otro no le parece bien que esta persona diga que se le debe algo, o que tiene un crédito, etcétera. Entonces, en ese caso, uno podría demandar de jactancia, es decir, señalarle a la persona que dice o se atribuye crédito sobre uno, que demande en un determinado plazo, so pena de no poder demandar luego, es decir, perder la acción como la pretensión procesal. Eso está en el artículo 269, es muy importante, como lo digo ahí en el apunte, para el efecto de limpiar los antecedentes comerciales. El tercer caso es la reserva de acciones y excepciones en el juicio ejecutivo. Eso se encuentra tratado en el artículo 474 del Código de Procedimiento Civil. A mí aquí no me interesa que conozcan mucho estas instituciones, solamente en cuanto a la reserva de acciones y excepciones, que tengan claro que existen situaciones en la cual la parte ejecutante, es decir, la parte activa, o la parte pasiva, el ejecutado, esos son los nombres que toman el demandante y el demandado en el juicio ejecutivo, pueden verse limitadas sus defensas o sus posibilidades de mantener su acción o pretensión. Y en esos casos, las partes pueden desistirse, pero ese desistimiento, que consiste en esta reserva, va solamente a producir cosas juzgadas formales, es decir, solamente para el juicio ejecutivo, pero van a poder sostener sus acciones o sus excepciones en un posterior juicio ordinario declarativo. Eso me interesa solamente respecto a la reserva de acciones o excepciones, porque es algo que vamos a ver cuando veamos el juicio ejecutivo el próximo año. Después tenemos la adhesión a la demanda, artículo 21. Bueno, en la adhesión a la demanda también existe una suerte de carga procesal por parte del futuro, de un demandante, de un potencial demandante, porque tenemos aquí una persona, el presupuesto de esto es que existe una persona que potencialmente puede ser demandado por muchas otras personas. Entonces estos potenciales demandantes
el demandado puede obligarlo a que ingresen, notificándole la demanda y señalándole al tribunal que ordene dentro de determinado plazo que ellos adhieran a esa demanda. Y si no adhieren, van a tener que atenerse a lo que se resuelva en el juicio, aunque no sean parte del juicio. Eso está en el artículo 21. Ya. Y aquí me parece que quedamos en la clase pasada, en los efectos de la demanda. Es decir, los efectos de la interposición de la demanda. A ver, ¿qué significa esto? Significa que cuando se interpone una demanda, las cosas no son lo mismo a las situaciones en que no existe la demanda. Cuando se interpone una demanda, se producen efectos. El primer efecto es que se abre la instancia. ¿Qué es lo que es la instancia? La instancia es el grado de conocimiento que tiene cada juez o tribunal para resolver acerca de el conflicto, tanto en los hechos como en el derecho. Eso es la instancia. En Chile existen hasta 2 instancias. ¿Qué significa esto de la instancia? En ese sentido, significa que el juez que conoce la instancia podría modificar los hechos a cómo están establecidos en otra instancia o también aplicarle otro derecho. Me explico, esto es muy importante a propósito de los recursos que vamos a ver el próximo año, el próximo semestre. Imagínense que haya quedado acreditado por un tribunal en un juicio ordinario, en primera instancia, de que realmente se celebró un contrato. Y obviamente si se celebró un contrato, se siguen todas las consecuencias jurídicas de la celebración de ese contrato, con sus respectivas cláusulas, etc. Pero la segunda instancia, si se conoce en una segunda instancia, en este caso la Corte de Apelaciones, podría en su sentencia definitiva de segunda instancia tener por no acreditado el contrato, con lo cual los hechos del conflicto van a cambiar. Al no tener acreditado el contrato, no se van a producir las consecuencias jurídicas de la existencia del contrato. Ahí tienen una situación de instancia. Por eso es tan importante la instancia. Existen recursos que no generan instancia, como el de nulidad, donde los hechos quedan fijos y el derecho es lo único que puede cambiar. El derecho aplicable para la resolución del caso, pero no los hechos. En el caso de que se genere una segunda instancia, es posible cambiar los hechos. Ya, segunda consecuencia. Bueno, esto ya lo conocen desde primer año. Ustedes saben que con la interposición de la demanda le nace una obligación al juez que está dado por este principio de inexcusabilidad. Una vez presentada la demanda, el juez debe pronunciarse acerca del conflicto y está obligado a instruir o a abrir el proceso, salvo las mismas excepciones que establece este principio de inexcusabilidad, que está en el artículo 76, inciso segundo de la Constitución. Tercera consecuencia. Cuando uno presenta una demanda, inmediatamente el juez puede ejercer la facultad del 256, que ya la vimos en la clase pasada, es decir, no darle curso a la demanda porque no se cumplen los requisitos de la acción, es decir, los 3 primeros requisitos del numeral, los 3 primeros numerales del artículo 254, la individualización del tribunal, la individualización del demandante y del demandado. Si no están bien determinados esos elementos de una demanda, el juez puede no darle curso. Cuarta consecuencia. Aquí podría operar la prórroga de la competencia relativa. ¿Qué significa esto, la prórroga de la competencia? Ustedes también lo vieron en Procesal 1. Significa que cuando ustedes presentan una demanda ante un tribunal que es incompetente, pero en materia relativa, si la otra parte no hace nada, se entiende prorrogada la competencia, pero en materia relativa. Eso está establecido en el artículo... ahí dice 287, pero me parece que es un error que voy a tener que corregir. Es el artículo 187. 187 del Código Orgánico de Tribunales. Así que ahí hay un error en el apunte que hay que arreglarlo. Es 187. Bueno, quinta consecuencia. Con la presentación de la demanda, también se determina la extensión del conflicto, es decir, lo que se denomina la competencia relativa. En este caso, se determinan las materias respecto a las cuales el tribunal debe resolver, que es obviamente la primera parte de esta situación.
la segunda parte está dado por la contestación de la demanda, pero se allega competencia al tribunal para que resuelva el conflicto. Por ejemplo, si yo pido que se me indemnice por un atropello que sufrí, yo le estoy dando competencia al tribunal a través de la demanda para que conozca del cuasi delito civil de lesión en este caso, que debe ser indemnizado, cuasi delito civil. En sexto lugar, potencialmente puede producirse la litispendencia. Vamos a ver esto de la litispendencia, que es la situación en que existen dos juicios abiertos con triple identidad en forma paralela. Vamos a ver que cuando yo presento una demanda, potencialmente, si ese juicio sigue adelante, posteriormente, si se abre otro juicio, opera la litispendencia. Se puede producir la litispendencia, es decir, es la primera etapa de la posibilidad de que exista litispendencia. En séptimo lugar, la presentación de la demanda puede producir efectos jurídicos en contra del demandado. Y esto es claro cuando se presentan las medidas cautelares judiciales. Por ejemplo, con la presentación de la demanda en materia de familia, inmediatamente se determinan, en materia de familia y de alimentos, se determinan los alimentos provisorios que debe pagar el demandado. Ahí tienen una situación dada por este número 7. En octavo lugar, la presentación de la demanda en materia laboral produce el cese del plazo de la caducidad, porque en materia laboral hay que presentar demanda dentro de los 60 días del término de los servicios. Si no se presenta, la demanda queda caduca, pero basta con presentarla para que termine este plazo de caducidad. Les voy a darle el micrófono para ver si tienen alguna duda. A ver. Sí, ahora cuénteme. Creo que no todos están con los... ¿Me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Ya, pero alguien que tiene alguna duda porque no están... Reiniciar audio, pero no. El micrófono la mayoría los tiene apagados, entonces no puedo reiniciar. ¿Alguna duda? Pero faltan las conformidades. ¿Alguna duda para continuar? Ya. Los voy a silenciar, vamos a continuar. Ahora vamos a ver otra situación muy interesante respecto de la demanda. Cuando ustedes presentan una demanda, por lo rápido que ocurren todas estas cosas en un juicio, lo rápido que el cliente quiere resolver sus problemas, la rapidez en que uno tiene que presentar una demanda porque a lo mejor hay un plazo pendiente, etcétera, o hay prescripciones andando en marcha, muchas veces uno puede cometer errores. O muchas veces uno puede presentar una demanda y al poco tiempo esto se soluciona. Entonces, en esos casos, será necesario retirar la demanda, modificar la demanda o desistirse de la pretensión realmente. Entonces vamos a ver cada una de estas situaciones y vamos a ir explicándolas. Lo primero, en cuanto a la modificación o retiro de la demanda, lo primero es que tenemos que distinguir 3 momentos en los cuales uno puede hacer cambios en la demanda. Es decir, la puede modificar, la puede ampliar o la puede retirar o se puede desistir. 3 momentos. Esto está en los artículos 148 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. El primer momento es presentar la demanda y antes que sea notificada, es decir, con resolución judicial, puede ya ser pronunciado sobre la demanda, pero la contraparte, el demandado, no la conoce. En estos casos, uno puede hacer lo que quiera respecto de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que uno la puede retirar, uno la puede modificar, uno se puede desistir de la demanda sin ninguna consecuencia posterior.
¿Qué significa sin ninguna consecuencia posterior? Si uno retira la demanda, o se desiste la demanda, retirándola fundamentalmente, puedo volver a presentar la demanda. No tiene ninguna consecuencia el retirar la demanda o modificarla antes de que sea notificada. ¿Ya? Segunda situación. Cuando la demanda ya ha sido notificada. ¿Qué significa esto que ha sido notificada? Esto significa que la demanda ya fue puesta en conocimiento de la contraria, de la otra parte. En estas circunstancias de que la otra parte ya conoce de la demanda, tengo una limitación. No puedo retirar la demanda. O realmente puedo hacerlo, pero me acarrea consecuencias. La consecuencia de retirar una demanda cuando ésta está notificada es que pierdo la pretensión. Es decir, pierdo el derecho subjetivo que estoy solicitando se me reconozca. Si retiro la demanda estando notificada. Pero ¿puedo modificarla? ¿Puedo ampliarla, restringirla? Puedo hacerlo. Puedo modificar la demanda. Pero siempre y cuando, y teniendo como límite máximo, la contestación de la demanda. Es decir, entre la notificación de la demanda y la contestación de la demanda, yo podría modificarla. Pero para que esa modificación surta efectos, va a ser necesario de que yo notifique nuevamente, o mejor dicho, notifique esta modificación. Y solamente desde el momento de la modificación le va a empezar a correr plazo a la parte demandada para contestar la demanda. Y el tercer momento es una vez que ha sido contestada la demanda. Una vez que ha sido contestada la demanda, realmente yo podría hacerle modificaciones, o sea, para empezar, podría pedir una modificación, pero no se me va a dar la modificación porque ya está trabada la litis. ¿Qué significa esto? Significa que ya el tribunal ha adquirido el conocimiento sobre el conflicto y este conflicto no puede ser alterado. Es decir, si se me olvidó algo y ya contestaron, no es posible modificar la demanda. Por eso es tan importante que estratégicamente, cuando uno vea una demanda muy mal planteada, uno la conteste. ¿Para qué? Para que la contraria no tenga la posibilidad de arreglarla, de modificarla. Recuerden que el escrito más importante del juicio siempre va a ser la demanda, porque va a predeterminar las defensas del demandado y va a predeterminar el destino del juicio, la finalidad del juicio. Ahora, ¿puedo retirar la demanda? La verdad es que puedo presentar un incidente de retiro de la demanda, pero aquí existe una... Aquí el juez digamos, el juez es soberano para tenerla por retirada o no tenerla por retirada. Es decir, una vez que esté contestada la demanda, el juez decide si es que este retiro de la demanda procede. Podría decir que no y tendría que seguir el juicio adelante. ¿Por qué? Porque el juez podría ver que quizá hay un derecho indisponible y por lo tanto no se puede retirar la demanda porque se va a perder el derecho. Ese podría ser un caso. Ya. Sigamos. Después le voy a dar, nos queda muy poco tiempo, nos quedan 6 minutos, así que vamos a terminar con esto y después le voy a dar el micrófono y seguramente vamos a seguir unos minutos más en una nueva reunión para que ustedes vayan pidiendo su incorporación. Vamos al contenido adicional de una demanda. ¿Por qué le llamamos contenido adicional de una demanda? Porque el contenido normal de una demanda va a ser el contenido del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Es el contenido normal de una demanda. Pero también la demanda tiene contenidos adicionales a este 254. Y el primer contenido, y más que contenido es forma, está dado por el artículo 30 del Código de Procedimiento Civil y también por la Ley 18.120 de comparecencia en juicio. Vamos primero al artículo 30. Si ustedes pueden revisar su Código de Procedimiento Civil en el artículo 30, se van a dar cuenta que ese artículo fue modificado el año 2017.
Y el año 2017 se indicó que solamente se pueden presentar escritos, es decir, presentaciones ante los tribunales, comunicación ante los tribunales, solamente mediante medios electrónicos. Y la otra cosa que dice este artículo 30, y no modificada, es que todo escrito debe ser encabezado con una suma. ¿Qué significa esto de suma? No sé si alguna vez han visto un escrito, no, por ahí yo tengo unos ejemplos de escrito, pero la suma significa, es el resumen que todo escrito tiene respecto a las peticiones que se hacen. Por ejemplo, si yo interpongo un recurso de apelación, la suma va a decir interpone recurso de apelación o va a decir apela. ¿Para qué? Para hacer fácil la lectura al juez y para que sepa de qué comunicación o escrito se está tratando. Si, por ejemplo, le presento una demanda, va a tener varias peticiones en el mismo escrito, que pueden ser de muchas páginas. La petición primera va a llamar en lo principal interpone demanda. Primero otro sí, que es un apartado, también dentro del escrito, que es otro tema. El primer trocito va a decir, por ejemplo, acompaña documentos. El segundo trocito va a decir, por ejemplo, patrocinio y poder, etc. Esa sería la suma. Es obligatorio, entonces, redactar los escritos o hacer una estructura de los escritos según la ley. Ahora, hay una suerte de estructura forense de los escritos, es decir, una estructura que es un uso procesal que distingue entre la suma del escrito, que ya se lo expliqué, el cuerpo del escrito, que sería la parte donde yo hago la relación de lo que estoy pidiendo y por qué lo estoy pidiendo, y por último la petición. En el por tanto va la petición, así como aparece en el apunte que están ustedes viendo en este momento y que tienen en su poder. Ahora, hay un aspecto que se llama presuma. ¿Qué es esto de la presuma? La presuma era bueno, unos datos que se ponían antes de la suma, los cuales tenían importancia para efectos de distribución en el sistema computacional de las cortes respectivas. Esta presuma fue agregada por un auto acordado de las Cortes de Apelaciones de Santiago y de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema. Actualmente los escritos se siguen presentando con presuma, sin embargo ya no es necesario porque esos datos se ingresan vía portal del Poder Judicial, entonces no es necesario. De hecho, he visto escritos sin presuma, yo igual de todas formas les pongo las presumas porque es importante tener eso al momento de ingresar esos datos a la página del Poder Judicial. Ahora el patrocinio del mandato judicial, bueno, ya sabemos que es obligatorio en la primera presentación, salvo excepciones que también están dadas en este apunte, pero es obligatorio comparecer con patrocinio y mandato judicial. Sabemos que el patrocinio y el mandato judicial son cosas diversas. El patrocinio implica la defensa técnica en el juicio y es solamente conducido por abogado habilitado, y el mandato judicial la representación en juicio. La ley 20.886 sobre tramitación electrónica estableció en el artículo 7 la fórmula electrónica de constituir el patrocinio y el mandato judicial. Ahí están las excepciones. Hay casos entonces en que no es necesario comparecer con patrocinio y mandato judicial, sino que se puede comparecer personalmente. Ok. Vamos a la primera providencia y lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a dar 5 minutos de descanso y volvemos.